Testifico para darle la honra y la gloria al Señor. Quiero testificar sobre el diezmo. Desde que llegué a la iglesia, el Señor comenzó a hablarme y desde que el Señor comenzó a hablarme a través de su Santo Espíritu, a través del don de la profecía, mi vida comenzó a cambiar por completo. Ya tenía yo paz, tranquilidad, gozo. Empecé a sentir mucho agradecimiento con mi Dios. Yo dije, encontré a Dios, este es el lugar donde está el Señor. Y así como el Señor me dio tanto, yo ya quería empezar a darle algo al Señor. Y, y yo, como decía nuestra hermana María Luisa, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Es el Espíritu Santo el que nos enseña qué conviene, qué no conviene, y nos pone en el corazón ese sentir de hacer las cosas para Dios. Y yo dije, quiero diezmar. Mis ingresos eran unos buenos ingresos, pero tenía muchas deudas. Pero yo dije, el Señor algo hará por mí. Yo sentía en mi corazón ese anhelo de diezmar, ese deseo de diezmar, y así lo hice. Comencé a diezmar y el Señor, en su infinita misericordia, permitió que pasados unos 2 meses me aumentaran mi salario en un 30%. Nosotros sabemos que no vamos a diezmar esperando que el Señor nos dé lo material, pero el Señor sabía que mis ingresos en ese momento lo que me quedaba era muy poco y el Señor en su misericordia permitió que mi salario fuera aumentado en un 30%. Y al poco tiempo el Señor empezó a darme sus dones espirituales, el don de imposición de manos, el don de profecía. Y cada día, hermanos, desde que conozco a mi Dios, desde que puedo disfrutar de su manifestación en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, cada día mi vida es mejor, mis días son mejores, cada día estoy más agradecida con el Señor por todo lo que ha hecho por mí y todo lo testifico para darle la honra y la gloria al Señor. Hermanos, buenos días. Desde antes de llegar a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, yo veía el diezmo en las iglesias cristianas como algo materialista que se pedía como por negocio. No me gustaban las iglesias en donde se pedían los datos personales de las personas al momento del diezmo. Cuando Dios me llevó a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, una de las cosas que más me impactó es que nunca se me preguntó mi nombre, mis datos personales y mucho menos lo que se diezmaba. A medida que Dios me hablaba, yo empecé a aprender y esforzarme para agradarlo a Él y nunca vi el diezmo como algo fundamental en mi vida espiritual. 2 años después de haber llegado a la iglesia, en una profecía el Señor me dijo que me estaría dando sueños y me permitiría entenderlos. Fue así como tuve 3 sueños. En el primero, yo estaba haciendo una fila y llegaba un ladrón y me robaba a mí y a los de la fila las joyas que teníamos. Las joyas que a mí me robó fueron unos aretes que yo valoro mucho. En el sueño, al ladrón se le caían las joyas y yo lograba recuperar solo las mías. Las demás personas no recuperaban las suyas. En el segundo sueño, yo iba caminando con mi bebé en mis brazos y un ladrón empezó a caminar a mi lado y miraba a mi bebé y yo solo le pedía que a ella no me la mirara, que no le hiciera nada. En el tercer sueño, yo iba caminando por la calle y veía el día muy nublado como en tinieblas. Mientras caminaba, a mi lado izquierdo iba una sombra negra, como un hombre con una túnica negra, acompañándome todo el tiempo. Cuando desperté de este tercer sueño, yo le oré a Dios de rodillas y le pedí que me dejara entender y que me explicara quién era el que iba caminando a mi lado izquierdo. Y entendí que quien iba a mi lado no era Dios, sino el diablo. Entonces empecé a orarle al Señor que me dijera cómo debía yo apartar al diablo de mi camino y de mi vida, porque yo quería agradarle y no entendía por qué el diablo estaba al lado mío. Luego Dios me permitió encontrar un audio que me había enviado un hermano de una enseñanza que se llamaba Cómo apartar al diablo de nuestras vidas. En esta enseñanza se decía que para apartar al diablo se debían cumplir todos los mandamientos y que uno de ellos era el diezmo. El hermano citaba los siguientes 2 versos de Malaquías 3 que me llevaron a mis sueños. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y en Malaquías 3:10-11. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahí entendí dos cosas. En mis primeros 2 sueños, el diablo quería robarme, y yo le estaba robando a Dios porque no diezmaba. Si yo obedecía en esto, Dios reprendería por mí al diablo, como se lo pedí en oración, que lo apartara de mi vida después del 3er sueño. En ese momento lloré mucho al ver la respuesta de Dios y sentí en mi corazón la necesidad de dar el diezmo. Empecé a pensar en que ya para esa fecha yo no tenía cómo dar el diezmo del mes, pero me avergonzaba con Dios porque apenas estaba iniciando el mes y yo ya tenía comprometido todo mi dinero. Le oraba a Dios y en mis pensamientos meditaba en esto. A la semana recibí un correo de mi trabajo donde me decían que habían autorizado un incremento anual del 5% y que al día siguiente iban a consignar en cada cuenta el retroactivo del año. Fue así como vi que Dios me dio Él mismo cómo diezmarle. A los pocos días, Dios me habló en profecía y me dijo: te he dado sueños y los has entendido, y me ha agradado que te has esforzado para obedecerme. Todo esto lo testifico para darle la gloria a Dios. Quiero testificar para la gloria y la honra del Señor, que ya llevo más de 10 años en la iglesia. Esto es mucho gozo, mucha felicidad para mí y para los míos. Cuando llegué a la iglesia estaban dando la enseñanza acerca de los diezmos y de las ofrendas. Y esa misma noche le oré al Señor y le pedí al Señor que me enseñara acerca de los diezmos, porque yo quería agradarle. El Señor me dio un sueño en donde yo veía que mi esposo compraba todos los artículos de la casa nuevos, todos los electrodomésticos nuevos, y entró un ladrón y empezó a llevarse cada una de aquellas cosas que mi esposo me había comprado. Yo me sentía triste, me sentía mal, le clamaba al Señor, le decía al Señor que tuviera misericordia, que me ayudara. El Señor me preguntaba que cómo yo me sentía. Yo le decía: Señor, me siento mal porque se están llevando todo lo que tú me has dado. Entonces el Señor me decía: así mismo yo me siento cuando mis hijos no me dan lo que a mí me corresponde, que es el diezmo y las ofrendas. Ahí aprendí que debemos cumplir con este mandamiento para la gloria y la honra de Dios.